Por eso yo creo que es digno de felicitar, Iglesia Redil de Cristo, por cumplir los 24 años del ministerio, y también las hermanas de coro, que Dios les ha bendecido. Quiero hablar bajo el tema el llamado al ministerio. Creo que es importante, sumamente valioso. Y cuando voy a hablar acerca del ministerio y llamado, hay cosas importantes que hay que hablar. Primero, el Señor nos llama a la salvación, porque no llama primero al ministerio, sino el Señor llama a la salvación. Y los que estamos aquí, mis amados hermanos, somos porque Dios primero nos salvó. La Biblia dice que Dios nos predestinó, dice el apóstol Pablo en el libro de a los hermanos de Éfeso. Dios nos predestinó, nos salvó. Nos salvó primero por su gracia. Primero es la salvación. Pero la salvación no viene solo la salvación. Dios, después de salvar, también trae el ministerio. Amén, hermanos. Mana solo que sino chabasha que paita servicio piscayan. Y chaycan importante. Y creo que kunan ñuka yori kurkane mana ñuka cosas te parlan atamunani, pero solo yo ejemplo chorangapaya. Llamado de Dios kan sok importante ñukan chikausaipi. Ñuka yori kurkani ña kunan tauka wata kuna pasashka. Creo que ya más de 30 años está predicando por Imuspa, asata wasata tega rico shanikurkani. Apenas cuando tenía 8 años de muchacho, muy niño, un día acepté a Cristo en una campaña. Ese día el Señor me llamó primero para salvarme. Era un precioso momento el día que conocí a Jesús en mi corazón. Pero segunda cosa, cuando yo acepté a Cristo, había una gran pasión de predicar el Evangelio. Quería predicar, aunque no entendía casi nada de la Biblia, pero en mi corazón había profundo gozo, pasión por predicar el Evangelio. Yo estoy seguro, algunos hermanos tienen grabados, los primeros mensajes son un desastre, pero lo hice con todo mi corazón, aunque no estaba estructurado bien el mensaje. Y yo luego entendí que Dios había llamado para servir, y somos llamados para servir. Y luego Dios va perfeccionando en todos los ámbitos de la vida. Y aquí están varios siervos, ministros, porque primero el Señor nos ha llamado. Amén, hermanitos. Y llamata koshikona canchi Dios kayashkamanta. Pero mensaje con un tigraspa, yo ya turcani, ya jamo que Pedro Rizarca, su momento de reflexión gapa se ve sota rikusca. Libro de los Hechos, capítulo 20. Interesante, Pablo está hablando referente por qué y para qué, y qué es lo que tiene que hacer el llamado. Bueno, está hablando de los obispos, pero podemos hablar también a los demás hermanos que sirven en diferentes ministerios. Capítulo 28, versículo 28 dice: por tanto, hay una palabra imperativo, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Y la palabra obispo también podemos decir anciano, pastor. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó. ¿Cómo ganó Cristo? Por su propia sangre. Ahora, hay algunos términos importantes. Primero, mirad. ¿A quién está hablando? Al pastor, al anciano, al líder, al que está encabezado algún ministerio. Dice, mirad. Una orden. ¿Por qué? Porque ¿quién ha llamado? Dios, y el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Y él ha ganado con su propia sangre. Chayka importante kan, hay que cuidar a la iglesia del Señor. Yuka koshikune redil de Cristo, achkakuna mira descangichi. Pero mientras más grande es la iglesia, puede haber también peligro. Y para evitar ese peligro, tiene que haber buenos líderes, no solamente buenos en administración, sino buenos en esto. ¿En qué tiene que ser buenos? Porque de administración, acá hay muchos hermanos, formación académica, yo no tengo que decir nada, ustedes saben muy bien eso. Saben, y que por eso está aquí, no tengo ninguna duda de eso. Pero tal vez esto es el que más tenemos que cuidar. Aparte de ser buenos administradores, es importante que cuidemos a la iglesia. Porque Pablo me hace pensar mucho. Dice, porque después de mi partida,
una palabra muy fuerte. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos. Ato. Dice, después de mi partida, dice, entrarán lobos rapaces. No dice lobos mansos, sino lobos rapaces. Y luego dice que no perdonará al rebaño. Y este va a ser peligro. No perdonará al rebaño. Y la iglesia tiene que estar en campo doctrinal, todos unidos. Solo ahí permanecerá. Hoy en día, hermanos, más que nunca las iglesias se han separado por problemas de la doctrina. Aunque saben administrar, pero cuando no hay fundamento de la doctrina, entonces la iglesia debilita. Entonces a los ministros está animando, diciendo, cuide. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces yo canchi que hay momento, cuidarina canchi. Yo cuchita hayashka, cuidachun, ricuchun. Iglesia del Señor chaita ministín. Ya 24 años me deja que Pedro Ayenikurka, ya gangichi malta monsito guna vida espiritual manta rimashpa. Ya sin chicuna, mana wawakuna, mana ya recién guacharishka kuna, sino ya aguanteipa kuna, o ya con chicho. En la doctrina. Y creo que es interesante. Pero ¿sabes washaka kuna kairos que rico sanine? ¿Quién llama al ministerio? Picangichi panicuna, caballeros, y más ministerio picascuna. Yo quiero que entiendan especialmente el ministerio pastoral no es un llamado de la congregación. Quiero que sepan eso. Es llamado del Señor. Ahora vamos a ubicarnos en otro versículo de la Biblia, en el Evangelio de San Marcos o Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Vamos a leer quién es que llamó a los discípulos para servir. Miren, hermanos, dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Quién quiso? El Señor. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos. ¿A qué? A predicar. Mire, luego dice que tuviese autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera los demonios. ¿A quién escogió? A Simón. ¿A quién puso por sobrenombre? Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. A Juan, hermano de Jacobo. A quienes dice apellido. ¿Qué más dice? Boanerges. Esto quiere decir el hijo o hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y luego dice Judas Iscariote, el cual le entregó. ¿Qué más dice? Y vinieron a casa. Ahora aquí hay algunos términos interesantes. Después subió al monte. Y a otro versículo cuando yo veo dice que primero para escoger a los ministros, a los que sirven, dice que Jesús fue a orar. Hay que orar. Y dice que en este versículo, ¿quién llamó para que sirva? Pastor, diáconos, congregación. ¿Quién llamó al servicio? Este versículo, a los discípulos, ¿quién llamó? El Señor. No llamó la congregación, no llamó el pastor. Entonces no llamó nadie, sino el Señor llamó a los 12 discípulos. ¿Por qué 12? Recuerde que los hijos de Israel eran 12 tribus de Israel y tal vez eso significaba. Y aquí en Nuevo Testamento llamando a 12 personas al servicio de Dios. Pero ¿para qué llamó? Primero dice, llamó así a los que Él quiso. No dice los que quieran otros. No dice que vino la persona, sino el Señor llamó al que Él quiso. Segundo término, y vinieron a Él para estar con Él. Y estableció 12. Y importante can. Dios pudo haber escogido cualquier cosa, pero Dios utiliza a las personas. Recuerden que una vez el Señor dijo, si es que ustedes no hablan, las piedras hablarían. Él hubiera escogido o simplemente hubiera mandado 1 millón de ángeles a predicar.
Pero Dios quiso usar a las personas para que llegue el mensaje a cada uno de nosotros. Con un caipe coro panicona, que ninguna su trabajo importante los canguichi, mana directamente como pastor, predicador canguichi, pero caipe charinguichi un llamado especial del Señor para predicar a través de los cantos, mensaje cantado. Y por eso yo quiero escuchar con mucho respeto que merece, queridas hermanas del coro, la letra. No me interesa mucho la música, me interesa la letra. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está de acuerdo a la doctrina? ¿Está bien o no? Eso me interesa a mí antes que la música, porque ustedes están haciendo una enseñanza a la gente a través de la letra y canto. Pero para eso son llamados. No llamó pastor, sino llamó el Señor. Amén, hermanos. Principalmente que manta rikuspa. Se va a rico y tukunchi. Dios y mapa haiskat asa y kunatar ministerio manta rimasha. Tal vez hasta saltas para rato ricos, entonces caibe rikunchi chaichunga iski runa kunatashka. Y último escogió a un Judas, y eso no entiendo por qué. Yo soy humano, puedo pecar y hablar a veces cosas que no son correctas, pero no entiendo hasta aquí. Pastores me pueden explicar por qué Señor escogió a Judas sabiendo que este va a ser un intruso, va a ser la oveja negra, va a ser el que va a hacer tropiezo. No sé por qué escogió Jesús a Judas. ¿Usted ha preguntado alguna vez por qué escogió a Judas? ¿Ha preguntado o no? Dios era Dios, pues Dios era Dios. Él sabía perfectamente, pero ¿por qué debía escoger a Judas? Esa es la gran pregunta que me queda hasta aquí y todavía estoy con dudas. ¿Por qué Dios escogió a Judas? Señor sabía que este va a ser el que va a traicionar. Ahora yo le pregunto, en la iglesia del Señor, ¿habrá personas intrusos o no? ¿Habrá en el ministerio alguien que en vez de ayudar, pero sí va a molestar, en vez de edificar, va a hacer destrucción? Iglesia pektienga chimashi, chasnakuna tienga chimantienga. Ahora, ¿cómo sabemos quién es? Lamentablemente no lo sabemos. No lo sabemos, pero puede estar entre nosotros. Dice que Judas estaba 3 años y medio aproximadamente, comía, dormía, era tesorero, recogía ofrendas, hacía muchas cosas, tal vez banquete, una parrillada de cordero, pero no era salvo, no era salvo. Y se llama Tañuca Coro Panicona y diferente ministerio con esta nene. Por favor, no se confunda con ministerio, con la salvación. Primera cosa antes del ministerio es mi salvación, tu salvación. Amén, hermanos. Porque si usted no es salvo, puedes hacer 1.000.000 de cosas, maravillosas cosas en el ministerio, pero no va a aprobar, porque usted no es salvo, no es hijo de Dios. No es hija de Dios. Nadie, absolutamente nadie va al cielo por hacer buenas obras, por cantar, por ofrendar, por diezmar. Si alguien está pensando por eso ver al cielo, déjame decir, está equivocado. Nadie va por eso. Al cielo vamos a ir porque somos pecadores arrepentidos, hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo y hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. Yo he creído que Jesús es mi Salvador y por la gracia somos salvos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, sayo estar en la cancha guaguas. Yo que me imagino que buscar wanshpak mam tring tay tamito miatsang pai miatsang haang posipika di solo pagriso ko patsam katsik matatrasa tay tamito miatsang nihiga mai tuma torsis takanamira de colerán niño kak. Y algunos son cristianos de años, dicen esas cosas. Ya son años de criantes, todavía dice eso. Y eso me da coraje me da, hermanos. ¿Cómo puede decir esas cosas? Yo estoy seguro, yo sé que a dónde me voy después de muerte. El día que me separe del cuerpo, el alma, voy a ver el rostro bendito de Cristo. Esa es mi fe, mi certeza, mi seguridad. Estoy seguro a dónde me voy, punto final. Debe estar seguro, Owa. No tenga dudas. Ahora, pensando a través del ministerio, amados hermanos,
la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Miren, hermanos, es interesante. Segunda carta a los Corintios. Yukanchi causa versicushun, ima tata rimán, ima pascay picanchi. Dios axasca okikuna. Capítulo 4, versículo 7 de segunda carta a los Corintios. Pero tenemos este tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, nosotros somos, en este caso, Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, pero tenemos este tesoro, o sea, la palabra, pero en vasos de barro. Nosotros somos tierra, somos barro, pero de eso quiere hacer gran tesoro para que seamos gran predicadores del evangelio. Kay punzakuna pi mana nya charingichi, chay barro manta rosca manga ni cuchara ni platos ni mana roran charingichi masara mahingona, pero nya pachar canchi ni canchi, yaringichicho, cuchara de palo, plato de barro, tierca mana tierca. Uno se da que de repente charine achinchi, pero mana cada punza mi cugao, pero por lo menos como históricamente algún rato participamos charine achinchi, porque son de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de nuestra vida. Kay pega chay platito barro y mau mana servir, pero plato to carca instrumento útil. Nosotros somos barro, éramos inútiles, pero ahora somos instrumento del Señor porque Él nos llamó. Yo creo que es tan importante cuando pensamos eso. Ahora quiero hablar tres cositas rápido. La unidad en el equipo. Luego vamos a hablar importante, el llamado, la unidad de equipo y el ministerio. Ahora, el apostolado fue un llamado del Señor. Servir fue un llamado del Señor. Y todo cristiano, tú que criscuna, charinche, tapis y mata rurangap. No, nadie puede decir yo no tengo don. Todos somos llamados y tenemos talentos. Hermanas de coro, Redil de Cristo, felicitaciones, porque tienen talentos, habilidades para cantar. Y no solo coro de aquí, también muchos coros que están presentes. Esa es una parte de la habilidad, dones que el Señor ha dado. Pero todos, absolutamente todos. Yo quiero que leamos otro versículo de la Biblia interesante. Los apóstoles, los que fueron llamados fue porque el Señor llamó. Los que tienen la Biblia, hermanos, en el libro de Efesios, miren, hermanos, capítulo 4, el libro de Efesios, versículo 11. Interesante, kai sumach verso tlasicunchi. Efesios capítulo 4, Biblia tatzarispak azimikanga sugratito rikuspa katinakanchi. Capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó? El mismo Señor y el Espíritu Santo. Constituyó. Apóstol, por favor, con punza ñuka colombiano con mana pakaspa, mana wasayaspa, y doctrina de asita tañuco si maneja cascamanta, mana ñuka pingarispa ni sanin. Wakinkuna, especialmente tendencia carismático, yuyan apóstol guna kaipunza tiescata. Bíblicamente eran los 12, punto final. Cuando habla aquí los apóstoles, habla de la palabra enviados, porque palabra apóstol significa enviados. Y toda iglesia debe ser misionera, enviados tacharina canchi. En ese sentido, sí son apóstoles, pero no como apóstol los 12. O sea, hoy podemos decir que son los misioneros, los enviados. Esos serían apóstoles. Segunda cosa, acá dice profetas. Esos son los que predican la palabra. Tercera cosa, evangelistas, los que hablan del evangelio, no del púlpito, sino de persona a persona, de puerta en puerta. Esos son los evangelistas. Y luego dice a otros pastores. No todos son llamados para ser pastores, algunos son llamados para pastores. Y luego termina esta frase, maestros. ¡Qué bueno! El maestro es el que prepara la comida, el que enseña, el que alimenta. Y en una iglesia debe haber maestro, debe haber pastor, debe haber predicadores. Y en la cual incluye los hermanos y hermanas que cantan también. Porque para sacar canto debe haber maestros para revisar los cantos. ¿Sí o no? Debe haber pastores para revisar la música, etcétera.
¿Por qué? Porque hay pastores. Si no nos revisan, no sale bien las cosas. Entonces, miren, hermanos, Tianacán, iglesia, ya, Sinchi, iglesia pica. Casari complica, a veces tienen sus personitas ya. Pero ya, Guatagona, Pasaje, con un Sarinchi. Gracias, hermanos, varios hermanos sirviendo al Señor. Eso es importante. Dios, el Señor, constituye. Dios no eligió la iglesia, sino el Señor eligió a que sirvan al Señor. Ahora, segunda cosa, que hay pasita medio doloroso, yo yachin, pero tú que con una pagnisha, fasanchi mawawas, fasanchi. Y pastor con una mantenemos aquí, bueno, cae mensaje, pero pastor con una pan, mana panigunayachin, mana corbugachi, pero yo que cae pica dedicación ni tuco iglesia. Amén, hermanos. No estoy hablando de un trabajo social, estamos hablando del ministerio. ¿Y cuáles son los requisitos? Los que van a estar involucrados en el ministerio. Y quiero que lean primera carta a Timoteo, capítulo 3. Quiero que lean este pasaje. ¿Cuáles son los requisitos para los que van a estar involucrados en el ministerio? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. ¿Qué más? Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Eso yo no estoy inventando. La palabra de Dios dice a Pablo, a un joven pastor llamado Timoteo. Y aquí están los requisitos. Cualquiera que quiera servir no es malo, es buena obra desea. Pero, hay un pero que interpone y dice, pero es necesario el obispo, el líder. Ahora, yo voy a poner, pero los que cantan, los que predican, los que ministran diferentes ministerios. Aquí está el requisito. Pero es necesario. Primero, interesante, habla de la integridad. Dice que el obispo sea irreprensible. Luego dice rápidamente, dice interesante, pues sí, irreprensible, marido de una sola mujer. Luego dice interesante, sobrio, yayo, prudente, decoroso. La palabra decoroso quiere decir adornado, quiere decir adornado. Eso viene de la palabra decoro, viene de adornado. Dice, hermanos, interesante. Luego dice, no leo todo, solo frases importantes que hoy quiero recalcar. Que gobierne bien su casa. ¿Aló? ¿Están conmigo? Le pregunto, conteste. ¿Está gobernando bien tu casa? ¿Tus hijos te obedecen? ¿Tu señora te obedece? Yo le pregunto eso. Conteste. Ahí vayamos. Bueno, yo ya tengo una semana, amanhã estamos hamburcanes, yo ya chico ni. Pero ya chini. Ahora yo quiero preguntar a las mamitas, no sé, Caipe, con mucho respeto con mis hermanos pastores, porque con todos somos amigos, pero me gusta decir. Yo no me gusta escuchar o predicar cuando escucho decir, wow, que cona panicona, Dios está mi punta, servina canchi, paime importante, más que cosa que servir con galame, Dios está mi servina canchi. Nishpa predican. Dígame un solo versículo, bíblicamente, donde dice eso. Esposa que va a cantar en coro, cumpla tarea de esposa y vaya a cantar. Si no has cumplido, quédate en la casa, porque tú primero hay que doctrinar, hay que enseñar, hay que preparar y luego hay que ponerse porque no está formado, no está enseñado. Ese es el problema de nosotros. Y la Biblia nos dice claramente que es importante en el llamado del Señor, nos enseña la palabra del Señor. Pero segunda cosa, el ministerio no solo es gozo. Seguro que ni cabe tú que panigona. Mana ministerio que cosikuna solo gatian kawawas, tanto pastor kahpi, líder kahpi, ministro kahpi, panigona kikinguna cantana kahpi, mana cosikuna solo gatian, snacho mana chasnawawas.
Marato tiang Shakirina, marato Guacana, marato Yukuchipura Manakazo una cuna, marato Yari Kiumpurina, Tukima tiang Yukuchi Ministerio Bik, Atznacho Manasnawas, Manahawasakan. Hay problemas. Mana Suluk tiang. Pero yo quiero pensar un poquito lo que estaba pasando Pablo, y eso me tocó en mi corazón. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 11, Segunda Corintios 11, 23. No sé si estamos con Biblia. Interesante. ¿Qué nos habla a nosotros? ¿Cómo tiene que ser? Sufrimiento. Interesante. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado, ¿cómo? También en gran alta mar luchando, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los, ¿qué dice? De mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en mar, peligros con los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además en otras cosas sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Yo creo que nadie estamos cumpliendo ese rol que hizo Pablo. Peligros. Un ministerio no es todo 10. Un ministerio es un gran desafío. Y cualquiera que quiera servir en el ministerio sí tiene que tener esa capacidad. Pablo dice, pasado cárceles. Muchas veces ha sido azotado 40 menos 1, 39 azotes por los judíos. Ha pasado hambre, desnudez, en alta mar para hundirse. Muchas veces sin comida, sin ropa. Creo que Pablo compara el ministerio que todavía mucho más falta. Así mixpam por in chihuahuas. Tal vez pánico namang cierto manatoki may murikpis ayudanga mamiko ni tatakunga maratokol rasa tigrangi tigrasa yarik yung kapi manakarang ay ito la Señor kay banyo ko iglesia ka nerish tigrangi chay. Pero comparado con Pablo usted no es nada. Comparado con Pablo usted no es nada, no ha hecho nada comparado con lo que estamos leyendo de Pablo. Pablo ha sufrido lágrimas, lloros, azotes, maltratos e insultos, pero dice de peligros, pero él supo que eso es ministerio. Cualquier hermano, no solo en coro, caballeros, damas, jóvenes, escuela dominical, música, cualquier ministerio que usted está emprendiendo, no todo es fácil, es de lucha, es de circunstancias. Amén, hermanitos. No es fácil, no es fácil. Todo ministerio tiene un costo, pero si hacemos con gozo, sabemos, como dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Dios obra que mana yanga, Dios recompensanga. Kaya pite kuno que conata recompensasca Dios. Kaya bendiciaspa, hermanitos, Iglesia Redil de Cristo, un bonito templo, ministerios creciendo. Eso está bueno, les felicito y todo lo demás, pero vayamos con base bíblica, que es importante en nuestra vida. Casi, kay mensaje tatukuchispa, katingapak nishanini, la prioridad, hermano, debemos estar en él. Debemos estar orando. ¿Cómo nuestro ministerio va a crecer? Cuando oramos.
¿Aló? ¿Están escuchando? Jesús dice que muy temprano se levantó, dice en el Evangelio de Lucas, que se levantó muy temprano. Y luego escogió a los 12 discípulos, 6:40 de Lucas. Levantando temprano, oró. Warmico, Dios tamaño. May pequeño coche jarigona me gancha asita hijita gona mana tuki gona may hingona ni gona de repente tanda chinitsu nacho may hingona kaji hijita ganchi. Pero warme imatikan Dios tamañan nacho, Dios tamañan. Mujer, sea una mujer de oración. Levante y ore. Ore por tu esposo. Ore por el ministerio. Ore por otros. Ore por los pastores. Mujer, levanta y ora. Es importante, la oración tiene poder. Y debes orar. No puedes quedar sin oración. Creo que es tan importante la oración. Y luego dice, hermanos, la transformación que Dios hace y que nos va formando el carácter de Cristo. Dios quiere ser, primero eso, Dios quiere formar nuestro carácter. Warmico, cantana allí, muisana allí, sumak mikan, kiki carácter cambiado kanakan, mana kamek susaki makanchi. Su iglesia pe mana wisasa, mai pixkata, pero yo que rexini, mana ninakan ni mai por general rimani, su coro canta mama, cosa de makan calle público. En plena calle, bla. Totaga cantagun manabalishaga. Pegó de día al marido y de noche estaba cantando. Y nadie estaba parando a esa señora. Yo le pregunto, mujer, ¿está cambiado tu carácter? ¿Está orando para que cambie tu carácter? ¿Está siendo controlado por el Espíritu Santo? Yo le pregunto. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos contestar eso en nuestras vidas, mis santos hermanos. Los varones, a veces no somos formados. Sí sabemos teología. Una cosa es saber teología, conocimiento, pero otra cosa es vivirla. Voy a un chicho. Teología manta, yo que mensaje te cosa. Pero eso no es la garantía. Es el testimonio, la vida, el valor. Eso es el crédito de un pastor, de un ministro, de un siervo, la palabra de Dios, pero luego la vivencia es tan importante en nuestras vidas. Finalmente, quiero que hermanas de coro, caballeros, hermanitas, hagan bien las cosas. Y no estoy en contra, no quiero que entiendan bien. Lo que no estoy de acuerdo, que inventan para justificar y ponen versículos que no cabe, eso no estoy de acuerdo. Ok, pastor kuna maipik maiklir kuna niska kunun kanyukuch korina ganche M L Z, y cada uno de esos movimientos sacan versículos, no sé cómo, pero lo inventan. Que L de libertad, M de ministerio, disculpe, valan tonteras. ¿De dónde sacamos para decir tonteras, guaguas? No sé por qué inventan esas cosas. Si eso nada tiene que ver con movimiento, con esa palabra. Nada tiene que ver, es otra cosa. Hay que ver bien la Biblia. ¿Por qué están inventando algo de lo que la Biblia no dice, por favor? Yo no estoy diciendo que no muevan, pues no quiero que entiendan mal. Lo que estoy diciendo es que no inventen para justificar. No estoy diciendo que no muevan. No estoy diciendo eso. Pero no pongan versículos simplemente por justificar, y aquí está diciendo eso, cuando no dice nada con eso la Biblia. Así que haga las cosas decentemente, en orden. Y eso creo que es muy valioso en la iglesia del Señor. Y mátate rakunchi. Y mátate Biblia canin. Y me siento que con una causa na canchi. Chaita allí ya chaspa causa sunchi. Quizás demasiado sin chilaje corresponde que pero colombiano ganchi. Que soy colombiano después de ser de Cristo. Y creo que como colombiano debo hablar. No porque no quiero, sino porque lo amo. Y que quiero que caminen bien en el ministerio. Eso. No tengo mala idea. No tengo malas intenciones. No. Yo les amo mucho y conozco a todos ustedes. Están luchando y trabajando. Otra vez regreso. No digo que no muevan. Hagan las cosas bien.
pero no inventen algo que no dice la Biblia. Eso nomás. Yo con Biblia mana Biblia chasnanikushkata, sino Biblia texto con texto completo para entender y así tener claro lo que significa la palabra de Dios en cada uno de esos. Finalmente, felicitando a cada uno y al pastor Simón, a los hermanos ministros, diáconos, la junta administrativa de esta congregación por haber cumplido los 24 aniversarios. Solo falta un año para bodas de plata de esta iglesia. Yo creo que otro año, si Dios permite la vida después de la pandemia, deberían hacer con bombos de plantillos, con la ayuda de Dios, los 25 aniversarios de la iglesia Redil de Cristo. Pero caminen bien. Caminen bien, amen a Dios, no traten de agradar a la gente, sino traten de agradar a Dios. Un hermanito que vende Sedit, entre comillas salmista, decía, con tal que me compre la gente mis cantos. Ese señor no estaba cantando para Dios, estaba cantando para agradar a la gente. Yo no debo cantar para agradar a la gente, yo debo cantar para agradar a Dios. Y por eso debe estar bien refinado la palabra en los cantos. Yo no tengo que agradar a la gente, yo debo agradar a Dios. Eso debe ser el lema de todo cristiano. Entonces, hermanitas, felicitaciones. Dios llamado al ministerio. Sirvan, trabajen y trabajemos. Recuerde que la palabra cantada está siendo un gran mensaje. Yo cada vez que escucho un canto bien doctrinado, bien hecho, al menos alguna vez me viajo en carro, estoy llorando, escuchando, no importa quién sacó, pero viendo bien la doctrina, digo, este canto me tocó mis emociones, me tocó mi corazón. Ayuda a las tales hermanos a que siga adelante. Hagan todo el corazón. Yo creo que somos llamados para eso. Gracias, hermanitos. Espero que este mensaje haya tocado en corazones de ustedes. Dios bendiga. Invito, hermanos, a poner sobre sus pies. Vamos a orar para terminar. Padre y paso.